grandesmaestros.unam. Bueno, primero las preguntas de la clase pasada que quedé de investigar sobre los inmunosupresores. Al contrario, la ciclosporina A se ha probado que es neuroprotector y de hecho se está usando como terapia en los problemas de rehabilitación después de accidentes cerebrovasculares. Entonces, no sé si es para todos los inmunosupresores, pero el más usado, de los más usados, que es la ciclosporina, es neuroprotector, bien probado. Otra pregunta por ahí que me hicieron y en la que me quedé pensando sobre si alguna situación, creo que la expresión no era así como muy precisa, pero que crisis nerviosa, me parece que fue la pregunta, podía desembocar en un accidente cerebrovascular. Cualquier evento que suba la presión en una persona que pueda tener los vasos, las arterias ya no con suficiente elasticidad, pues sí puede desembocar en un problema de cerebrovascular. Y la tercera, en relación con los genes alterados en Alzheimer, sí se han encontrado 3 o 4, es decir, alteraciones, mutaciones en los casos de Alzheimer familiar, que les dije que sí había, en los cromosomas 1, 4, 19 y 21. En particular, tienen que ver con una proteína que es la polipoproteína E, en la isoforma 4, que tiene que ver con el desalojo, digamos, con la remoción de los fragmentos del beta-amiloide, del beta-amiloide, que como vimos forma esas placas de beta-amiloide características y causales de alteración en la comunicación neuronal. En particular ha llamado la atención el que está presente en el cromosoma 21, porque como ustedes saben, la duplicación del cromosoma 21, las personas que tienen 3 cromosomas 21 en lugar de 2, son las que tienen el síndrome de Down. Y este síndrome de Down, desde el punto de vista de cerebro, cuando se revisa el cerebro en autopsia, se ve que tiene muchas de las características de un cerebro con Alzheimer. Entonces, por supuesto, se dice también, hasta donde pude leer, que el tener ese gen alterado no necesariamente va a causar Alzheimer, simplemente aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Dicho de otro modo, no es un marcador de Alzheimer. Para que, de todos modos, como yo digo, pues está bien tener un marcador, pero ¿para qué queremos saber si vamos a tener Alzheimer o no? Pues ya nos iremos engañando poco a poco hasta que ya sea imposible engañarse. Pues no hay cura, pues mejor no saber. Y que sepan ahí los científicos, pero que mejor no nos lo digan. Entonces, hoy vamos a tratar algunos temas de los más complejos, de los que no se sabe mucho. Y empezaremos con lo que quedamos pendiente en la última plática, que es la posibilidad de usar las células troncales para reparar o para mejorar las enfermedades neurodegenerativas en todos los casos, ya sean las neurodegenerativas o las accidentales. Para introducir el tema de las células troncales, estas células, como su nombre indica, pues son las que constituyen el tronco de formación de todo el organismo, de un organismo completo. La célula troncal, digamos, por excelencia, sería el cigoto, o sea, el huevo, el óvulo fecundado, que tiene la capacidad para formar un organismo completo de principio a fin. Se le llama
Entonces una célula totipotente puede formar un organismo completo. Una vez fecundado el cigoto, es decir, una vez constituido como cigoto, se divide primero en 2, luego en 4, en 8 y va formando este agrupamiento de células que al cabo de unos pocos días forma lo que se llama un blastocisto. El blastocisto tiene 2 partes, la superficial, que es el trofoblasto, y el centro está formado por células troncales. Esas células troncales se dice que son pluripotentes, no pueden hacer todo, no pueden hacer todo el organismo, pero sí pueden hacer muchos de los tejidos que se forman a partir del cigoto. Entonces, estas células troncales sacadas del blastocisto, en teoría pueden dar origen a todos los tejidos y sí se ha podido ver su posibilidad, su potencialidad para formar distintos tipos de tejido. Es una esperanza importante para la terapia de células troncales. El problema que tiene es un problema básicamente ético. Es decir, los estudios que se han hecho en animales, pues no hay ningún problema, pero en humanos, siempre cuando uno hace investigación en animales, pues trata de confirmar que lo que está encontrando, lo que está observando, es también aplicable al organismo humano. Y generalmente porque tenemos nada más niveles de complejidad por encima de los animales, pero en las funciones básicas, en las funciones generales, somos muy parecidos. Entonces, ¿de dónde sacar los blastocistos humanos para tener las células troncales para el desarrollo de tejidos humanos? Entonces, eso, les digo, plantea un problema ético porque son etapas muy tempranas en el desarrollo de un producto, de un organismo humano, y los experimentos se han hecho usando ese tipo de pruebas de fertilización in vitro. Es decir, ustedes saben que en la fertilización in vitro se fecundan muchos óvulos, se empiezan a formar muchos de estos blastocistos, pues un número grande como para asegurar que algunos de ellos sí puedan implantarse y dar origen a un organismo, pero los que no se implantan, porque no se pueden implantar todos, porque puede haber a lo mejor 20, por ejemplo, no van a implantar 20 en una persona, en una mujer, entonces con los que quedan es con los que se han hecho este tipo de estudios y se ha visto que en efecto, igual que en los animales, estas células pueden dar origen a tejidos humanos. Entonces, el problema es, bueno, ¿de dónde sacar estos embriones? Y ya puestos en ciencia ficción, pues podría pensarse que esto podría ser voluntario, es decir, yo, pareja, quiero tener de reservas 10 embriones congelados para el momento en que en el futuro tenga un problema y quiera tener una reserva de células troncales y hacerlo así. Eso suena poco ético, poco práctico, y entonces la investigación se ha dirigido a buscar células troncales que no sean del blastocisto, que no sean de estos embriones. Entonces, se han encontrado estas células que se llaman células troncales somáticas, a diferencia de estas otras que son células troncales embrionarias. Las células troncales somáticas ya se han utilizado, ya se utilizan mucho para los trasplantes de médula ósea. Cuando se hacen trasplantes de médula ósea, justamente se utilizan células troncales obtenidas de la médula ósea, y estas células de la médula ósea son capaces de formar todos los tipos de células sanguíneas. Entonces se utilizan, y pues si la persona tiene leucemia o algún tipo de problema
en la formación de células sanguíneas, esta terapia de trasplante de médula ósea puede funcionar muy adecuadamente. Estas células, que se llaman troncales hematopoyéticas, también se encuentran en la sangre del cordón umbilical. Hay otro tipo de células somáticas o de adulto, digamos, o de niño, que son las células mesenquimales. Cuando digo de niño no es que estemos sacando de los niños, sino son la sangre del cordón umbilical y de los de la pulpa dentaria de los dientes de leche. Entonces, estas células mesenquimales pueden obtenerse igual de la misma fuente de las células hematopoyéticas, pero también de otros tejidos, placenta, y se está usando mucho ahora tejido adiposo. Estas células pueden experimentar el proceso de transdiferenciación, es decir, son células troncales. Por definición, una célula troncal es una célula que tiene potencialidades para desarrollarse y que se puede reproducir en esa forma, digamos, indefinidamente. Entonces, esa es la característica de las células troncales, esta autorrenovación prácticamente al infinito, y más adelante, pues digamos, a partir de esas células se pueden, por este proceso de diferenciación, formar osteoblastos que van a originar hueso, hepatocitos, mioblastos que formarán músculo, propios adipocitos, los de cartílago, las células de cartílago, y también células neuronales. Se puede diferenciar a neuronas, astrocitos, oligodendrocitos. Entonces se está usando mucho este tipo de células mesenquimales somáticas para generar este conjunto de precursores, digamos, que pueden ir formando tejidos. Y eso sí se conoce bien y hay un boom, digamos, de investigación en estos temas. Más recientemente se han hecho otras investigaciones que van todavía más allá, que tienen una potencialidad muy grande para este tipo de regeneración en el que estamos pensando. Y es que se toma una célula de tejido adulto, por ejemplo, una célula de piel, y se produce una reprogramación. O sea, la célula de la piel está programada para hacer piel. Se originó del cigoto, pero a través de todo el proceso de formación del individuo hay unas zonas del embrión que van a dar un tipo de tejido y otras que van a dar otro tipo de tejido. Y hay las que van a formar, es decir, las que se van como diferenciando, se va apagando su potencial genético, porque al principio el núcleo del cigoto, pues, como ya vimos, tiene toda la potencialidad para formar todos los tejidos, pero durante el desarrollo, y ese es uno de los aspectos pues cruciales en investigación embriológica, se van apagando las características genéticas en el núcleo de las células a medida que se van especializando, y entonces ya solo van a estar programadas para hacer piel, para hacer corazón, para hacer riñón, para hacer neurona. Ya están programadas, pero se pueden reprogramar, es decir, se les puede dar su propiedad esta de totipotencialidad o de pluripotencialidad mejor, porque no pueden formar un organismo completo a menos que se implanten en el cigoto. Si en el cigoto se pone una célula somática diferenciada, puede desdiferenciarse. Si se desdiferencia, se pone, se reprograma, se implanta en el cigoto y entonces sí puede formar un organismo completo. Esto se ha hecho en animales, por supuesto, no se ha hecho en humanos, pero entonces lo interesante es que se puede desprogramar o reprogramar a una célula que ya había apagado toda su información genética, menos la que correspondía a la de su especialidad.
Entonces se reprograma para que vuelva a tener todas las potencialidades. Y si una de estas células reprogramadas se inserta en un óvulo, va a originar a un individuo completo. Y se puede tomar una de estas células, reprogramarse, y entonces queda en estado de célula troncal pluripotente, o sea, puede volver a formar todos estos tejidos de los que hemos visto que se pueden originar a través de las células troncales. Uno de los, digamos, responsables de esta idea de la reprogramación es el doctor Yamanaka, que ganó el Premio Nobel en 2012 justamente por este trabajo de reprogramación. Esto es muy interesante porque cuando ya se pueda hacer, digamos, con toda seguridad en humanos, pues bastará con que a la persona que tenga necesidad de un corazón nuevo, pues se le saque una célula de donde quieran, de donde sea mejor, un fibroblasto que esté en el tejido conjuntivo, se le desdiferencia y se reprograma para que forme células de corazón y ya no hay problema de rechazo. Entonces, es muy visionario, digamos, y es muy interesante esta estrategia de investigación que se desarrolló para tener esa reserva. En el futuro ya no necesitamos congelar a los embriones, una célula de adulto cualquiera se va a reprogramar. Entonces, este tipo de investigaciones que van muy rápido, como les digo, pueden funcionar en muchos tejidos. Es más fácil que funcionen en otros tejidos que en el cerebro. En el cerebro es más complicado, porque ya después de todo lo que hemos hablado aquí, sabemos que no basta con tener una neurona para que esa neurona funcione. La neurona se tiene que conectar adecuadamente con 1, con 10, con 20, para poder transmitir y de esa forma ser funcional desde el punto de vista del sistema nervioso. Entonces, lo que se ha visto en las investigaciones con células troncales es que efectivamente las células están allí. Se puede transformar una célula troncal en neurona y se puede reprogramar para que genere un determinado neurotransmisor. Las que más se han estudiado en este sentido son las neuronas que generan dopamina para Parkinson, que vamos a ver en un momento. Pero antes de llegar al Parkinson, vamos al Parkinson de una vez y luego regresamos. Como habíamos dicho, las células, la enfermedad de Parkinson tiene su origen en la muerte de las neuronas de la sustancia negra, que son neuronas dopaminérgicas, que producen dopamina y que se comunican con las otras a través de la liberación de la dopamina como neurotransmisor. Entonces, lo que se ha hecho en muchos laboratorios, inclusive en laboratorios en México, en mi instituto, por ejemplo, hay un joven investigador trabajando en eso, se diferencian las células troncales, unas que hay en el cerebro, ahora les voy a platicar un poco de eso, todo en animales de nuevo, y se diferencian en astrocitos, neuronas y oligodendrocitos. Se toman las neuronas, que son las que importan para el experimento, se les procesa para que generen dopamina, o sea, se vuelven neuronas que liberan dopamina, digamos que muy parecidas a las que están en la sustancia negra, que son las que se murieron con el Parkinson. Aquí están las neuronas con sus prolongaciones, están produciendo dopamina, pero están funcionando bien. Aquí vemos, por ejemplo, que desde el punto de vista de su actividad, su respuesta fisiológica, su respuesta a un estímulo nervioso, están funcionando bien, pero no se conectan muy fácilmente. En algunos casos, en muchos casos, sí se ve que los animales funcionan mejor, que sí las células troncales están ya diferenciadas
las neuronas, estas procedentes de células troncales, están haciendo algo, pero ese algo aparentemente no es establecer la conexión nerviosa perfecta con las células del estriado, como sucede en condiciones normales en una persona. Entonces, lo que se piensa es que estas neuronas pueden estar generando algún factor de crecimiento de los que hay, digamos, muy al principio durante el desarrollo del cerebro, y que esos factores de alguna manera estimulan a las células remanentes para conectarse adecuadamente y restablecer la función lo mejor posible. Esto se ha visto mucho en las lesiones espinales, cuando hay, como habíamos comentado, una lesión, un corte en la médula espinal. Entonces se insertan ahí las neuronas, las motoneuronas, tipo motoneuronas de la médula espinal. Eso sí se puede hacer, es decir, hacer que las neuronas formen el neurotransmisor con el que trabajan normalmente. Y entonces se ponen en la zona de la lesión, en donde se rompió la médula, y van proliferando, sí regeneran, es decir, sí van produciendo, digamos, no más neuronas. En algunos casos sí, si se ponen las neuronas, las células troncales antes de diferenciar, digamos, entonces sí van proliferando allí. Y eso, aunque todavía no sean neuronas, tiene efectos benéficos en la recuperación funcional. Entonces, por ahí viene la idea esta de que pueden estar liberando algunos factores tróficos que hacen que las células que quedan estén funcionando mejor. Pero la idea siempre es introducir una neurona programada lo suficientemente bien como para que establezca una conexión funcional. De todas formas, como sí se ha visto que hay este tipo de beneficios, ya se están haciendo ensayos clínicos en humanos, porque vean ustedes, aquí está la respuesta, digamos, en un individuo lesionado, en un animal lesionado, y aquí vean ustedes cómo se va restaurando pues la función, no de manera espectacular, pero si hay alguna recuperación, el animal empieza a tener algo de movimiento, entonces eso es suficiente como para que se garantice el proceso en humanos, porque no tiene ningún riesgo, es decir, es difícil de hacer, pero no tiene riesgo. Ahora, el problema que hay con esto actualmente es que se ha desatado una ola de lugares en donde se ofrece curación con células troncales, y eso en este momento es algo que no se recomienda para nada. Yo digo que en este tipo de casos de recuperación o de mejoría con células troncales, pues podemos estar hablando de ciencia, de milagros o de charlatanería o de negocio, porque hay centros en el mundo, hay en la India, hay en China, hay en Panamá, hay en Miami y hay en México, hospitales serios, entre comillas, por lo menos famosos, que ofrecen terapia de células troncales para curar, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Eso sí les digo que de ninguna manera va a resultar. Están abusando de la desesperación de las personas que tienen una enfermedad degenerativa de este tipo. Si acaso en asuntos en problemas de lesiones de médula espinal podría haber alguna posibilidad, pero siempre que se oiga que se van a curar, bueno, hasta el autismo lo quieren curar con células troncales. Es verdaderamente un escándalo, créanme, lo que está pasando en el mundo, lucrando con la desesperación de la gente que se aferra pues a cualquier esperanza de mejoría cuando no hay. En Parkinson no ha habido todavía ninguna
Ni siquiera se hacen investigaciones todavía en humanos, porque la fase de experimentación en animales no ha pasado la fase de tratamiento clínico. Si acaso en las lesiones de médula espinal. Ahora, como digo, bueno, pues si uno lee los testimonios de la gente, que pues no sé si les paguen para que den los testimonios, en fin, cuando dicen yo ya no podía caminar, me sometí al tratamiento con células troncales y ya camino, bueno, pues uno puede decir, pues bueno, no sé, puede haber ocurrido algo que no entendemos en este momento, no lo sé, pero yo más bien creo que son falsas esperanzas y hay que tener mucho cuidado en este momento con las instituciones que ofrezcan tratamientos o curas a base de células troncales en enfermedades del cerebro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver que aquí en la página de los hospitales se ofrece curación de la esclerosis múltiple y de las lesiones y de muchísimas cosas con células troncales. Yo les estoy enseñando el estado hasta lo más reciente, porque eso sí he tenido cuidado de investigar lo más posible los artículos que salieron en las mejores revistas hasta la semana pasada, y los resultados son esos. Entonces, cuidado con este tipo de negocio que está haciendo la gente de la desesperanza. Bien, pues dejamos las células troncales y pasamos al envejecimiento. Denme un segundito. El envejecimiento es pues un fenómeno complejo que involucra a todos los órganos y tejidos, unos más que otros evidentemente, pero es un fenómeno general, y en lo que se refiere a lo que a nosotros nos ocupa, que es el sistema nervioso, el cerebro, se observan una serie de cambios muy bien definidos. El cerebro está encogido, es decir, el volumen del cerebro es menor, como en el caso de Alzheimer. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el envejecimiento y el Alzheimer, incluida la demencia senil en el caso del envejecimiento. El cerebro está encogido, en efecto, y se ve que hay menos dendritas. ¿Se acuerdan? Las dendritas son estas prolongaciones pequeñas, pero a veces muy ramificadas. Entonces, eso es muy claro en el cerebro de las personas mayores, que las dendritas, en lugar de estar arborizadas, muy ramificadas y llenas de unas pequeñas prolongaciones que se llaman espinas dendríticas, en donde se establecen muchas conexiones sinápticas con las neuronas, esas están pues como deshojadas, ¿no? Es igual que un árbol que se está deshojando. Las ramificaciones, las dendritas son mucho menos ricas, y estas espinas dendríticas prácticamente pues no desaparecen, pero están muy notablemente reducidas. Luego se observa la mielina fragmentada. Recuerden que la mielina es esta capa de lípidos que forra a los nervios y que los hace que sean muy buenos conductores. En este caso, pues la mielina está fragmentada, la transmisión a través del nervio es mucho menos eficiente, y pues eso trae como consecuencia que se vean, que haya problemas de visión, que haya problemas neuromusculares, que pues todo tipo de problemas. Es como una esclerosis múltiple, pero no tan severa y digamos progresiva, hasta pues a veces pérdida de deficiencia en el movimiento, deficiencia en todo lo que están transmitiendo los nervios. Hay un menor número de sinapsis, pues yo espero que ya después de del tiempo que nos conocemos, ustedes ya tengan una idea clarísima
de lo que puede significar que haya menos sinapsis. Pues si hay menos sinapsis, hay menos, como vamos a ver, va a haber menos memoria, menos funcionamiento del sistema nervioso en general. También hay sinapsis aberrantes, o sea, sinapsis que no están funcionando bien, o sea, no solo disminuyen el número de sinapsis, sino las que quedan no están funcionando bien. Y hay formación de neurotransmisores reducida, es decir, aún en una misma sinapsis, que morfológicamente se ve bien, hay menos neurotransmisor, y pues eso también ya vimos todo lo que puede traer como consecuencia que no estén funcionando bien las sinapsis. Entonces, no es de extrañarse que haya cambios funcionales muy importantes. Son algunos, de ninguna manera son todos. Vamos a ver que la memoria de corto plazo está disminuida, el lenguaje es menos fluido, el vocabulario más pobre, hay menor concentración. Eso es muy interesante porque el estudio de las deficiencias que se pueden encontrar en la vejez, pues nos puede dar una idea de dónde está el sustrato, el correlato neuronal de la concentración. Ya vimos también que los estudiantes que tomaban las anfetaminas se podían concentrar mucho más. Entonces, pues bueno, creo que aquí habrá muy poquitos que hayan ya sufrido ese problema, pero es clarísimo, se pierde la concentración. Entonces, pues en general, digamos que la funcionalidad del individuo, sobre todo si se trata de alguien activo intelectualmente, pues es una deficiencia severa, porque si uno no se puede sentar a trabajar 2 horas seguidas, es en un déficit, digamos, en la capacidad intelectual. Mis estudiantes ya saben ahora que cuando estamos escribiendo un artículo o algo, ya saben que yo a la media hora me canso, y se los digo, ya me cansé, ya saben que me canso y me distraigo. Lo que pasa es que no es que me canse, es que siento que pierdo concentración. Entonces es una característica seguramente relacionada, pues tal vez en parte con las aminas biogénicas, puesto que unas anfetaminas pueden aumentar la concentración, pero pues bueno, sería peor el remedio que la enfermedad si a estas alturas nos pusiéramos a tomar anfetaminas. Entonces, trastornos de sueño, pues también es muy conocido que en relación con el envejecimiento se duerme menos. Menor iniciativa, eso también es cierto, es decir, esas ganas de hacer las cosas pues van disminuyendo, no son tan espontáneas, aunque uno se fuerce a hacerlas, pues porque lo necesita o porque siente que está bien hacerlo. El impulso inicial de querer hacer las cosas está disminuido, es muy claro también. Y bueno, pues puede haber ya en casos más de déficit, digamos, emocional, hay depresión y hay ansiedad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la ansiedad generalizada dijimos que es una característica, un cuadro que se presenta asociado con el envejecimiento? Más adelante, digamos, puede aparecer la demencia senil, que tiene que ver con este tipo de alteraciones que vean ustedes, están dirigidas al corazón, al centro del funcionamiento del sistema nervioso, que es la sinapsis. Entonces, pues empieza a haber desorientación, alucinaciones, otra vez desorientación, bueno, pérdida ya se deja de reconocer a la gente, en fin, el cuadro de demencia que no necesariamente, que más bien en general es claramente distinto del Alzheimer. Entonces es otro tipo de modificación. Hay sí hay placas de amiloide, pero pocas, muy pocas, y hay también neurofibrillas, estas de las que hablamos la plática pasada, pero mucho menos que en el caso de Alzheimer. La idea es que
los trastornos del envejecimiento no se deben a la acumulación de estas placas de amiloide, es decir, no se deben a las mismas causas que generan el Alzheimer. Esto nos lleva pues a pasar a la siguiente sección de este curso, que es el que tiene que ver con lo que conocemos acerca de la memoria. Muchas de las de lo que se conoce, del conocimiento que se tiene acerca de los lugares en donde puede estar ubicada la memoria, viene de problemas que han sucedido, digamos, por tumores situados en una determinada región o por problemas de accidentes cerebrovasculares que han afectado alguna región. No es tan sencillo porque, como vamos a ver en el transcurso de hoy, la memoria es de diferentes tipos y está alojada en muy diferentes regiones del cerebro y por todos lados. Este es un tema muy complejo y lo que yo les voy a hablar hoy es solo una introducción muy somera y relativamente superficial, no relativamente, ciertamente superficial, sobre la memoria. Se han hecho este tipo de clasificaciones sobre el tipo de memoria que existe. La primera es la memoria sensorial, es decir, lo que nos viene por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que olemos, pero es una memoria de muy corto plazo y además muy discriminatoria. Es decir, yo estoy recibiendo visión, por ejemplo, de alguno de ustedes, pero en menos de un segundo ya no ingreso en la memoria de mi cerebro la visión que me dio una sola persona de las que está aquí. Pues ¿por qué? Porque en ese momento para mí no es importante ese tipo de memoria. Y lo mismo para los olores, uno puede pasar y oler algo bonito o algo feo, pero en un momento eso, como no va a tener ninguna utilidad para la vida de la persona, desaparece rápidamente, a menos que tuviera un impacto especial. Pero de otro modo, la memoria sensorial se procesa muy rápidamente en las áreas del cerebro que tienen que ver justamente con la percepción sensorial. Hay el área visual, el área olfativa, el área táctil, el área del gusto. Ahí nada más simplemente se percibe. Yo vi a una persona, en la corteza visual se elaboró la imagen de la persona, pero inmediatamente después se borró porque no hay interés en conservar ese estímulo para la memoria. Y no puede ser de otro modo. Imagínense si estuviéramos guardando en la memoria todo lo que estamos viendo todo el tiempo a través de los sentidos. Bueno, sería la locura. Yo me acuerdo, ustedes seguramente se acuerdan también, de ese libro de Borges que se llama El Memorioso, llevaba Funes el Memorioso, que era un hombre que no olvidaba nada, y bueno, era una desesperación de vida, no se puede vivir así, y no hablaba de la memoria sensorial, él hablaba de lo que le pasaba, que no podía olvidar nada. Ahora piensen ustedes en los cientos de miles, millones de estímulos sensoriales que estamos recibiendo, entonces es imposible guardarlos, entonces solo se guardan aquellos que van a tener interés, y entonces pueden ser sensoriales o pueden no ser sensoriales. Entonces está la memoria de corto plazo, que es el proceso por el cual se reciben, digamos, estímulos externos o internos, pero que van a ser útiles para el funcionamiento de la persona, memoria de trabajo o memoria de corto plazo, y de ahí se puede pasar a la memoria de largo plazo. Vamos a ver un poco más adelante cuál es la relación entre estos dos tipos de memoria. Esta memoria de corto plazo puede ser muy corta también, y la memoria de largo plazo, pues sí, depende de la capacidad de cada quien,
o de la circunstancia de cada quien, porque puede haber memorias que se establecieron como memorias de largo plazo, pero que la persona racionalmente está tratando de olvidar. Eso es una función cerebral también muy interesante, cómo se van a inhibir las memorias que por alguna razón, la memoria de corto plazo, ya establecida como una sinapsis, porque vamos a ver que la memoria, de largo plazo, que la memoria de largo plazo es una memoria que conlleva la formación de contactos sinápticos. Entonces ya se formaron, pero a lo mejor a uno le interesa que desaparezcan y logra hacer que desaparezcan porque pueden estar asociados a alguna condición traumática y la parte intelectual de razonamiento del cerebro, del lóbulo frontal, está deshaciendo ese vínculo neuronal que corresponde a la memoria de largo plazo. Estas son clasificaciones, digamos, convencionales, que algunas veces grupos de investigadores, sobre todo los psicofísicos o los neuropsicólogos, son los que han trabajado más en este tipo de clasificación de la memoria. Entonces, en la memoria de largo plazo puede haber la memoria explícita, que le llaman, y la memoria implícita. La memoria implícita es la memoria que una vez que ya adquirimos, no nos estamos acordando de ella, como por ejemplo puede ser algo que aprendimos, como andar en bicicleta, pues ya lo aprendimos, ya se estableció como memoria de largo plazo, pero no estamos todo el tiempo conscientes cuando nos subimos en la bicicleta de lo que tenemos que hacer para andar en bicicleta. Eso ya está y avanza de manera inconsciente. Ahora, la memoria explícita, pues es lo que más bien nosotros estamos acostumbrados a considerar como memoria, de qué nos acordamos. Y nos podemos acordar de muchas cosas. Se puede subdividir, digamos, en esta que le llaman memoria episódica, que tiene que ver con eventos o con experiencias, o la memoria esta semántica, que tiene que ver con conceptos, pues bien, todo lo que aprendimos, digamos, en la escuela, o lo que aprendimos leyendo, ese tipo de memoria es la que está considerada bajo estos rubros. Ahora, yo apunté esto de que las estimaciones de la memoria humana varían entre 1 y 10 terabytes. No me pregunten qué significa eso, supongo que es muchísimo, pero no les puedo decir en términos de computación, pero como aquí seguro alguien sabe, va a utilizar ese dato, aprovechar ese dato. Ahora, ¿cómo, desde el punto de vista sináptico, cómo se interpreta la formación de estos recuerdos, de estas memorias? Pues primero tenemos la percepción sensorial, luego decidimos si le ponemos atención a eso o no, y eso puede estar modulado por la emoción. En efecto, si un adolescente o un joven o un señor, ya para estos fines, ve a una mujer muy hermosa, la percibe con los ojos, pero la emoción hace que no se le olvide tan rápido como si ve a un perro o a un niño o a alguien que no le causa ninguna emoción. Entonces la emoción va a modular la fuerza, puede modificar la fuerza de la percepción y entonces hacer que esa percepción la pase dentro de un casillero de atención. O sea, puso atención, desarrolló atención para ese particular evento modulado por la emoción. Entonces ahora depende pues del interés de la persona si la va a integrar a su memoria. Esa integración ocurre en el hipocampo, luego vamos a hablar un poco del hipocampo. Entonces, en este proceso ya se integra a la memoria, se consolida, digamos, como memoria, y luego ya depende si se va a ir al corto plazo o al largo plazo. A lo mejor la chica hermosísima que pasó, pues no se va a ir al largo plazo,
va a ser un momentito y luego ya se le olvidó. Entonces, así es como se va haciendo este proceso de consolidación, de codificación de la memoria y de consolidación. Ahora, ha sido muy interesante que se han estudiado las bases de la memoria utilizando sistemas muy sencillos. Uno de los investigadores que trabajó inicialmente buscando las bases sinápticas de la memoria fue Eric Kandel, que también recibió el premio Nobel justamente por ese tipo de estudios. Y él estudió la memoria en la sinapsis de la aplicia. La aplicia es el caracolote ese de los caracoles en los que uno oye el mar, ahí en el animal, claro, eso es nomás la concha, pero en el animal, en la sinapsis de esos animales, él encontró que si se estimula una sinapsis repetidamente, ya se necesita menos estímulo para generar la misma respuesta, es decir, como si la sinapsis hubiera aprendido, hubiera guardado memoria del estímulo y ya hubiera respondido de manera más intensa, digamos, ante un menor estímulo, es decir, aprendió la sinapsis. Y viendo qué es lo que puede estar pasando con la sinapsis que aprendió, es que, por ejemplo, aquí se formaron más receptores. Los receptores normales eran un número determinado y en la sinapsis que habían aprendido había un mayor número de receptores. Esto nos da una idea, pues, de la plasticidad del cerebro y de las potencialidades de la plasticidad del cerebro. Entonces, las sinapsis, a través de las cuales se comunican las zonas, las neuronas que están en las zonas que tienen que ver con la memoria, van teniendo ajustes plásticos de esta naturaleza que van haciendo que el individuo, el animal o el individuo recuerde y aprenda. Ahora, ¿en dónde está localizada la memoria? Pues está localizada en muchas zonas del cerebro y se ha tratado de ver si se puede colocar cada uno de los tipos de memoria en una determinada zona del cerebro. Pero como les digo, esto es una aproximación muy, muy simplista y muy superficial a un tema muy complejo y del que pues ni aún los investigadores que dedican todo su tiempo a esto tienen respuestas más integrales. En principio, la memoria va a estar ubicada o va a participar, las áreas que van a participar en la memoria pueden ser áreas subcorticales, o sea, las que están abajo de la corteza, como la amígdala, que es esta que está aquí, el cerebelo, acá, los ganglios basales, que me parece que aquí no se ven, pero los vamos a ver más adelante, y el hipocampo, desde luego. Estas son las zonas subcorticales. Y de la corteza cerebral, todas las áreas de la corteza cerebral están participando en la memoria. Si es en distintos tipos de memoria o no, pues hay evidencia que indica que sí puede ser así, pero todo está muy intercomunicado y no podemos decir este tipo de memoria está en esta parte del cerebro y esta otra en otro. Eso no es posible en este momento. Entonces veamos, el cerebelo participa en las funciones que requieren coordinación y control motor. Aquí está el cerebelo y son acciones como, por ejemplo, tocar un instrumento o manejar un automóvil, manejar un vehículo, andar en bicicleta, junto con los ganglios basales. Entonces, el cerebelo participa en esta memoria implícita, que era la inconsciente, relacionada con hechos. En esto también participan de manera importante los ganglios basales, que están aquí, mismos ganglios basales que se alteran en el Parkinson. Tiene que ver con, otra vez, con estas actividades motoras que se tuvieron que aprender, no son cosas que nacimos sin aprender, se tuvo que aprender a caminar,
se tuvo que aprender a andar en bicicleta, no es algo con lo que ya nacimos. Ya no tenemos que aprender a respirar, pero sí tenemos que aprender a caminar. Ahora, es muy impresionante esta memoria del cerebro. Por ejemplo, cuando uno está bajando una escalera, en la bajada es más notorio que en la subida, cuando uno baja el primer escalón, el cerebro ya recogió toda la información necesaria como para saber qué tanta fuerza tiene que ejercer, digamos, la parte mecánica, la parte de los huesos y los cartílagos, qué tantos músculos se tienen que contraer, de qué tamaño tiene que ser el paso, bajar el escalón. Eso en la décima de segundo en que bajamos un escalón, ya adquirió toda esa información el cerebro, y ya como nosotros aprendimos que los escalones son del mismo tamaño, pues entonces sí ya vamos automáticamente bajando los escalones. Por eso hay esa sensación de descontrol terrible cuando un escalón es diferente de todos los otros. Entonces es un ejemplo hermoso de la velocidad y de la utilización de todos los recursos del cerebro para algo tan sencillo como bajar una escalera. Entonces los ganglios basales, el cerebelo, están implicados otra vez en este tipo de memoria. Aquí está también, bueno, vamos a eso mejor lo vemos. Recuérdense dónde está el núcleo accumbens, porque vamos a volver con él más adelante. Ahora, la parte emocional de la memoria, que como vimos es importantísima, es decir, nos vamos a acordar más de las cosas que emocionalmente tienen algún significado. Es decir, eso va a ser más difícil que se nos olvide, o al revés, si la emoción es negativa, pues vamos a intentar que eso se olvide, y afortunadamente se consigue. Pero la emoción es un modulador muy fuerte de los procesos de la memoria, y la emoción está a cargo pues de la amígdala, que ya vimos, la hemos visto muchas veces citada en estas pláticas, y va a consolidar la memoria de la fase de corto plazo a la fase de largo plazo en los recuerdos asociados con las emociones. ¿Se acuerdan que les hablaba de este núcleo accumbens que está en estas zonas subcorticales y que tiene que ver con la memoria de las emociones que se sienten ante problemas o ante situaciones que generan adicción? Ya habíamos comentado un poquito esto. Esta es la zona en la que están las memorias de lo bonito que era algo y lo que nos hace reforzar, digamos, la adicción. En ese núcleo accumbens va a estar la memoria de la emoción que le causa a un jugador de estos compulsivos, la emoción del juego, la emoción de la droga y pues también a lo mejor la emoción del amor, ¿no? Si acuérdate qué maravilloso era aquello y anda, ve a buscarlo, aunque la razón diga que no. Bueno, entonces es eso, es esa partecita, el núcleo accumbens. Tiene que ver, es importante en el proceso de adicción. Uno puede pensar que dependiendo de cómo está funcionando las neuronas en ese núcleo, hay gente que puede tener más tendencia a la adicción que otra, porque algunas drogas sí son, digamos, muy adictivas, pero todas en principio puede una persona liberarse de la adicción, pero le va a costar más o menos trabajo, posiblemente dependiendo del reforzamiento que tiene esta memoria emocional en el núcleo accumbens. Bueno, el placer de la comida que les digo, pues bueno, es uno de los pocos placeres permitidos. El placer, bueno, la bebida, lo mismo, en fin. Y evidentemente que la dopamina y la serotonina, que ya vimos que tiene que ver con todos los placeres, son los neurotransmisores principales del núcleo accumbens. Ven cómo todo se va tomando su lugar y se van estableciendo las asociaciones. Ahora, el hipocampo es importantísimo. El hipocampo es un elemento fundamental en la memoria. Y se acuerdan que
el hipocampo es una de las zonas que más pronto y de manera más intensa deja de funcionar y desaparece, es decir, hay muerte de neuronas en el hipocampo en la enfermedad de Alzheimer. El hipocampo tiene un papel fundamental en el registro de la memoria, en decidir ya tengo esta información del entorno, a dónde la voy a dirigir, en qué parte del cerebro la voy a dirigir, si a largo plazo, si a corto plazo, si corto plazo con jerarquía, largo plazo entre lo más importante o entre lo menos importante. Es como un órgano, una zona de distribución de los conceptos de memoria o de los procesos de memoria a las distintas regiones del cerebro. Ahora, es impresionante, yo no sabía por qué se llamaba hipocampo, pero pues ya vi. Vean ustedes cómo de verdad se parece muchísimo al hipocampo. Este es un dibujo de Cajal sobre la estructura de las neuronas del hipocampo. Entonces, este hipocampo, por ejemplo, es el que permite que un animal que está caminando, digamos una rata que está caminando en una caja de estas que se utilizan para experimentación, puede ir registrando las condiciones del sitio en donde se está desplazando, todo tipo de estímulos. Ahí va a recibir el visual, el táctil, seguramente el olfatorio. Entonces, el hipocampo es el que le ayuda a hacer esta representación de los mapas, de los lugares en donde está desplazándose. Y después lo va a mandar a la memoria, sobre todo si se repite varias veces, si el animal se le está entrenando para que camine en esa caja una vez y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez, el animal ya va a recordar ese mapa de sensaciones, de percepciones, y ya lo tiene distribuido en su memoria, entonces ya va a saber qué es lo que está pasando cuando entra a caminar este recorrido que ya recorrió. Entonces, como les decía, es el sitio de organización de donde va a mandarse todo lo que se percibió de memoria a los distintos otras zonas del cerebro. Hay pues no sé, es un estudio serio, pero yo no sé qué tan serio, en donde dicen que por resonancia magnética funcional se vio que los taxistas de Londres, que tienen que pasar 2 años en un curso, igualito que los nuestros, 2 años en un curso para aprenderse las calles y los caminos más cortos a donde tienen que llevar a sus pasajeros, y que según esto, los que llevan más tiempo tienen el hipocampo significativamente más grande. Yo les paso esta información, no metería la mano en el fuego, pero es simpática en todo caso. Bueno, el lóbulo temporal, ya estamos hablando de las zonas corticales. Vamos a ver temporal, parietal, occipital y frontal. ¿Qué tipo de memoria? ¿Hay algún tipo de memoria que esté más claramente almacenado en estas zonas de la corteza? Entonces, en el lóbulo temporal se procesa la información de sistemas auditivo, visual y somatosensorial, es decir, una gran cantidad de información del entorno se recibe allí. Tiene que ver de manera muy importante con, bueno, desde luego con la parte auditiva del lenguaje, pero lo más importante obviamente es con la comprensión del lenguaje. Entonces, esa zona parece tener un papel importante en el proceso de aprendizaje del lenguaje y de comprensión del lenguaje. Si hacemos una resonancia, a lo mejor nuestros estudiantes tienen ahí, al revés de los taxistas, disminuido el lóbulo temporal.
También se asocia, digamos, a través de conexiones con el sistema límbico, donde está la amígdala, el hipocampo, por supuesto, y básicamente entonces tiene que ver con estos aspectos del lenguaje. Es ahí donde está el hipocampo, abajito del lóbulo temporal, no la corteza, sino abajito, se encuentra el hipocampo y pues, entonces ya sabemos la importancia que tiene el hipocampo en el manejo de los elementos de la memoria. Tiene que ver con la memoria autobiográfica, aparentemente todos estos recuerdos, digamos, de familia, de sucesos ocurridos hace tiempo en relación con vivencias personales, aparentemente de manera pues un poco más importante que en otros lados, ocurre en este lóbulo temporal. Otra vez les digo, no es que no vamos a encajonar un proceso tan complejo como la memoria en una zona del cerebro, eso es absolutamente imposible. Pero algunas directrices vagas de dónde puede encontrarse este tipo de memoria. Luego vamos a hablar un poquito de la epilepsia del lóbulo temporal. Ahora, en el lóbulo occipital más bien tiene relación con la función visual y con el reconocimiento y ubicación de los objetos, las áreas de asociación para figuras y colores, la interpretación de imágenes y las acciones que se toman en consecuencia. Es decir, es el que nos permite caminar sin chocar con los demás. Eso lo hacemos inconscientemente, pero es una cosa impresionante. No chocamos nunca, casi nunca, no chocamos nunca. A veces hacemos eso de que este se viene para acá y yo también, y este para acá y yo también, pero nunca llegamos a chocar. Chocamos porque estamos con la percepción en otro lado. Pero moverse en una ciudad, en una calle, en donde hay mucha gente, sin chocar, fíjense ustedes, es algo muy sorprendente, muy interesante. El cerebro está viendo por dónde y haciendo todo el reconocimiento espacial y temporal que se necesita para que no choquemos con los que están caminando. Entonces, aparentemente, este tipo de memoria está en este lóbulo occipital. Hay un trabajo bastante reciente que es muy impresionante por las implicaciones que puede tener, y es que le aplican a voluntarios para el estudio un software que le permite a la persona que está afuera saber qué letra, digamos, a qué letra o a qué parte de una figura está viendo el sujeto. Entonces, la persona está afuera y el hombre está leyendo, ahí pone brain, pues está leyendo la B, y el que está afuera sabe que está leyendo la B. Entonces, imagínense las implicaciones terribles, así como de ciencia ficción, que puede tener una cosa de esta naturaleza. Imagínense que esto está todavía muy, muy incipiente, pero estos experimentos permiten saber en qué momento, con qué parte del cerebro está leyendo la B, la R, la A, la I y la N, y formar la palabra. Imagínense que pueda haber un software, y no me cuesta mucho trabajo imaginarme que así pueda ser, con el cual la persona que está afuera puede saber lo que yo estoy pensando. Eso nos quita la libertad más absoluta que tenemos. La libertad que tenemos en este momento es la de que nuestros pensamientos son nuestros y nadie más los va a poder leer. Yo puedo estar enfrente de alguien y pensando qué mal le queda ese color a la señora, y la señora no sabe nada, pero puede llegar un momento en que sí, en que haya un software y que se decodifica el pensamiento de una persona. En ese momento habremos perdido la libertad más preciada que tenemos. Espero que eso, es decir, no es imposible, ¿eh? No es imposible. Entonces, es uno de estos problemas
o situaciones de neuroética en los que todavía nadie se atreve a pensar, pero bueno, aquí está el título de la revista donde se publicó esto. ¿Podremos estar pronto leyendo la mente de las personas? En fin, lóbulo occipital para el caso de estos objetos. El lóbulo parietal tiene que ver en sí en el procesamiento de números, sobre todo en el hemisferio izquierdo, de los números y sus relaciones. Y es interesante que cuando se comenzó a estudiar el cerebro de Einstein, buscando a ver dónde estaban pues, los sustratos orgánicos de su genialidad, en general pues no tenía más neuronas ni menos neuronas, digamos, hecho un análisis estadístico, pues no un análisis, no se pusieron a contar las neuronas, pero lo que sí se encontró es que su lóbulo parietal era mucho más grande que el del promedio de las personas. Entonces, seguramente todos aquellos que tienen esas capacidades matemáticas más desarrolladas, no digo que lo tengan más grande, pero seguramente tienen mejores o más, o las dos cosas, conexiones en este lóbulo parietal. Seguramente estos autistas que tienen ese tipo de capacidad para hacer cálculos matemáticos tan rápido como una computadora, es posible que tengan alguna sobreconexión precisamente en esta zona. Finalmente hablaremos del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, aquí está otra vez el dibujo de Cajal, el lóbulo frontal procesa memoria de corto plazo, memoria de largo plazo y tiene las conexiones suficientes necesarias para involucrar los aspectos emocionales en la memoria. Es la parte de la corteza cerebral que tiene que ver con la función ejecutiva y tiene la capacidad de almacenar la memoria y después establecer las relaciones entre la memoria que le permiten resolver situaciones y tomar decisiones. Es entonces, pues, digamos que el centro intelectual del cerebro, en donde va a estar la capacidad de concentrar, de organizar y de procesar todos los aspectos de la memoria y utilizarlos para desarrollar pues, la vida, las situaciones pequeñas o es decir, sencillas o complicadas que pueden presentarse durante la vida del individuo. Les pongo aquí el ejemplo de estos del Titanic, claro, no sabían que se iban a morir, pero pues qué tanto estarían pensando de lo que les iba a pasar si creo que ella se iba a casar con uno muy rico o alguna cosa así. Bueno, todo el problemón que les iba a suponer el querer estar juntos contra toda la situación adversa del mundo. Bueno, eso no nada más les pasó a los del Titanic, sino nos pasa a nosotros todos los días, con mayor o menor complejidad. Entonces, pasemos nada más a darles alguna información somera otra vez sobre la conciencia. Hay definiciones, tantas definiciones de conciencia, yo creo, como psicólogos hay en el mundo. Entonces, a mí me gusta esta definición de Locke, de la percepción de lo que ocurre en la propia mente. Esa es la conciencia. O sea, el cerebro estudiando al cerebro, sabiendo el cerebro a través de procesos cerebrales que no son más que sinapsis, otra vez, acuérdense, todo lo podemos explicar, bueno, yo lo puedo explicar, para mí, con el funcionamiento, la conexión sináptica de las neuronas. Entonces, ¿qué sucede con la conciencia? Es decir, ¿cómo percibimos
la conciencia? Pues lo primero que hay que hacer es el procesamiento jerárquico de las señales sensoriales, eso ya lo vimos, es sencillo. La evaluación de la información sensorial en el contexto de experiencias previas, o sea, la memoria que tenemos de lo que nos ha representado toda esa recepción y procesamiento de la información sensorial, la integración de la información para la elaboración conceptual y la toma de decisión. Entonces, para mí la toma de decisión es, digamos, una manifestación clara de una actividad intelectual. Y ya de ahí, a partir de esa toma de decisión y de esa elaboración de conceptos, pues ya podemos no explicar, sino podemos pues tal vez explicar en términos conceptuales todo lo que ustedes quieran de actividad intelectual, digamos, la idea de una vida después de la muerte, la idea de la reencarnación, cualquier concepto relacionado en la vida, cualquier concepto relacionado con mitologías, todo esto está en esa conciencia. Yo sí creo que es muy difícil, aunque pues no lo podemos probar, que un caballo tenga la capacidad de crear una mitología, de decir, bueno, yo fui creado así y yo tengo una misión en la vida que está ordenada por alguna circunstancia superior y cuando yo muera me va a pasar esto y esto. Es decir, el 90% de la gente en el mundo tiene ese tipo de conceptos que son perfectamente válidos y respetables. Yo nada más digo que todo eso es porque tenemos un lóbulo frontal y una corteza cerebral mucho más evolucionada que el caballo. Entonces, ¿a dónde vamos en este análisis de la conciencia? En una primera aproximación simple que es la toma de decisión. Y la razón de la fotografía de mi colega de mi instituto, Ranulfo Romo, que es uno de los investigadores mexicanos más distinguidos sin duda, y les voy a contar un poquito en unos minutos algunas de las cosas que él hace de forma muy general. Él lo que hace es entrenar a monos que no crean que sufren, igual que las ratas o mejor que las ratas, tienen su vida resuelta, están encantados ahí, ocupan más espacio que los investigadores, tienen su cuarto insonorizado, en fin, viven maravillosamente, tienen su ficha personal, tienen su nombre, quién fue el nombre de sus padres, si tienen hijos, cuáles fueron sus hijos, es decir, es una colonia pequeña de monos muy, muy bien cuidada. Y lo que hacen los investigadores, el doctor Romo y sus estudiantes, es entrenar al mono para que reciba, para que haga una serie de actos que culminan en que reciba una recompensa. Eso se hace en muchos lados, en muchos laboratorios para estudios de muy distinta naturaleza. Entonces lo que hace es que el mono está entrenado para que cuando reciba una estimulación así que se le rasca el pulgar, sepa que va a empezar el proceso. Entonces, detecta que cada vez que le hacen así en el pulgar, ya está sentado en la silla, ya tiene sus electrodos, son electrodos como los del encefalograma, y si no crean que le están perforando ahí el cráneo y agujerando el cerebro, no. Entonces, se le presenta la posibilidad a través de un foco de un color distinto, se le presenta la posibilidad de apretar un botón o apretar el otro, y dependiendo de si apretó el indicado, entonces va a recibir una recompensa, que es generalmente una fruta, un alimento. Entonces el mono está muy bien entrenado para hacer eso, ya sabe que llega, se está sentado, le frotan el pulgar,
aparecen los botones iluminados, tiene que oprimir uno y va a tener o no tener la recompensa según haya apretado el botón correcto. Entonces, lo que hace el doctor Romo, cuyos estudiantes son todos superingenieros, matemáticos, computólogos, un grupo muy especial de estudiantes o de investigadores asociados, lo que él hace es registrar las neuronas que se están activando en cada uno de los procesos que van a culminar en el final del experimento. Pero fíjense la complejidad del asunto. Primero tiene que saber cuáles neuronas se estimularon cuando le rascaron el pulgar. Eso es sensorial. Luego tiene que saber, y esas no le interesan al doctor Romo, tiene que saber cuáles son las neuronas que se estimularon cuando estiró el brazo para picar el botón. Es motor, hay neuronas motoras, el nervio, la comunicación neuromuscular para que el músculo se mueva y entonces pique el botón. La percepción visual, tiene que estar viendo los botones iluminados y tiene que saber que uno es rojo y otro es verde. Tampoco le interesan ninguna de esas neuronas al doctor Romo. Las que le interesan son las que se activan cuando el mono toma la decisión de picar aquí o picar acá. Eso es actividad intelectual pura, y si ya nos ponemos en una extrapolación un poco temeraria, eso es libre albedrío. El mono decide con esas neuronas si pica aquí o pica acá. Entonces es impresionante ese trabajo que están haciendo. Y déjenme decirles que el doctor Romo es un pionero de esta investigación a todos los niveles. Entonces, pues ya en unos años ustedes oirán más acerca de estos correlatos neurales de la conciencia. Y ahora nada más quiero usar los últimos 5 minutos para un tema pues muy provocativo y sin ninguna base real así digamos, científica, estricta, como hemos tratado de estar haciendo aquí todo el tiempo. La creatividad, pues para una mente reduccionista materialista como yo, pues tiene que estar en el cerebro, sino ¿dónde? Entonces, ¿en dónde? ¿En qué parte del cerebro va a estar la creatividad? Y parte digamos, de lo que podemos imaginar que puede estar pasando, nos lo da los efectos de las drogas alucinógenas, esta psilocibina y el peyote y tal. Cuando yo era joven hubo un libro muy famoso de Aldous Huxley que se llamaba Las puertas de la percepción, y que fue el libro en donde él narraba los cambios extraordinarios en la percepción que había tenido al tomar unas de estas drogas. Creo que no sé si era el LSD o alguna más compleja, creo que los hongos, o en fin. Entonces él decía que los colores eran increíblemente brillantes. Un ejemplo que pues es más o menos conocido en neurobiología es el de un pintor inglés, siempre se me olvida el nombre, del siglo XIX, que pintaba gatitos muy bonitos, y pues tenía mucho éxito y vendía los gatitos por todos lados, las pinturas de los gatitos, pero empezó a tener problemas psicóticos, se fue internado en una institución y siguió pintando gatitos, pero eran gatitos extremadamente ricos en creatividad. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, pues es impresionante, mucho más fuerte, mucho más brillante, con mucha más creatividad que un gatito copiado del natural. Y de hecho, cuando los tratamientos psicóticos, antipsicóticos, en muchas ocasiones fomentan que los enfermos hagan dibujos de alguna manera para ayudarles como terapia. Y se reporta con cierta consistencia que va apareciendo como una explosión de creatividad en los dibujos de estas personas. Entonces, como les digo, esto no aguanta ninguna criba de rigor científico, pero es interesante. Y hay
casos, digamos, de personajes famosos que tuvieron o bien epilepsia del lóbulo temporal, como Dostoyevsky, aparentemente era claro que tenía epilepsia del lóbulo temporal, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf a lo mejor tenía no epilepsia del lóbulo temporal, pero alguna perturbación quizá bipolar, trastorno bipolar. Creo que está bastante estudiado, pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Lewis Carroll, bueno, pues de otro modo no puede crear en el tiempo que creó una historia como la de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, esto todavía está muy encerrado en el cerebro, todavía no sabemos qué es o cuáles son las neuronas o cuáles son las razones. Que la serotonina esté involucrada, no me costaría trabajo pensarlo, pero es algo en lo que va a avanzar seguramente la investigación en el futuro. Esto es todo lo que voy a decirles y espero pues que les haya dejado por lo menos inquietudes para seguir buscando, seguir leyendo y ciertamente para maravillarse de lo que hace el cerebro. Muchas gracias. grandesmaestros.unam